Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de la gestión de las carteras. Hasta ahora hemos hablado de muchas inversiones, de formas de ganar dinero, de activos, etc. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que gestionar nuestra cartera? Cuando tenemos ciertos activos, ¿qué debemos hacer con ellos y qué no? Y en función de lo que hagamos y en cuánta cantidad, ¿cómo afectará eso a nuestros rendimientos y por tanto al dinero que tendremos de cara a un futuro? Así que si te interesa este vídeo, quédate porque te lo voy a explicar. Bien, pues hola y bienvenidos. Antes de nada, felicitarte si estás viendo este tipo de vídeo porque quiere decir que estás en el camino correcto. Y como te había comentado, hoy vamos a hablar sobre estas aportaciones y rendimiento de la cartera y sobre todo, y casi más importante, que es cómo realizarlas. Pues bien, nos encontramos ante varias situaciones. Una situación muy obvia es que cuando tú empiezas al principio con 0 euros, pero tú ya tienes esas ganas de invertir, esos conocimientos, ya estás empezando a formarte, etc., es obvio que a la que empieces a tener un trabajo o algún otro activo que te empiece a aportar dinero, pues ese dinero lo vas a empezar a invertir. Y no hay otra forma de hacerlo, eso sería la única forma. La cuestión es, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos ya cierto dinero y queremos empezar a invertir desde ese punto? No sabemos si ese dinero hay que invertirlo todo de golpe, si ir haciéndolo poco a poco, si esas aportaciones a nuestra cartera van a ser importantes, si es más importante el rendimiento que consigamos. Así que todo esto lo vamos a ver en dos partes en este vídeo. La primera parte de todas, vamos a hablar sobre las aportaciones y el rendimiento. ¿Qué es más importante de las dos? Aportación, es decir, cada mes ir poniendo dinero dentro de nuestra cartera para que vaya aumentando todo el dinero que tenemos invertido, o el rendimiento, es decir, del dinero que tenemos invertido, meterlo en alguna cosa que nos proporcione rendimientos altos y por tanto vayamos ganando cada vez un poquito más y un poquito más de dinero. Pues bien, para encontrar la respuesta a esto, primero vamos a verlo con un ejemplo que nos va a abrir los ojos. Imaginemos que estamos en nuestro primer año de inversión en la cartera y nosotros vamos a estar aportando 100 euros a una cartera que ya tiene 1000 euros y la rentabilidad que vamos a conseguir es de un 10%. Como vemos por aquí, el valor final sería de 1000 euros más los 100 euros aportados y a este le aplicamos un 10%, lo cual finalmente sería 1210 euros en lo que se nos quedaría la cartera. De estos 1210 euros, los añadidos de más serían 100 que vienen directamente de la aportación y 110 que serían del rendimiento, es decir, más o menos sería de la misma importancia, ¿no? La aportación y el rendimiento realizado serían de un número o una cifra bastante aproximada. Por otro lado, imaginemos que ya estamos en el año 15 de esta cartera, que nuestras aportaciones siguen siendo de estos 100 euros, pero ahora la cartera al cabo de 15 años obviamente ya es de 100.000 euros y el rendimiento es el mismo. Estamos invirtiendo en el mismo tipo de activo y nos da el mismo rendimiento. ¿Qué sucede aquí? Pues que básicamente este valor final serían estos 100.000 de la cartera más los 100 aportados y aplicamos a un 10% a todo esto. En este caso vemos que el resultado son estos 110.110 euros, de los cuales de estos 10.110 euros, pues 100 euros han sido de aportación y 10.010, ni más ni menos, han sido de rendimiento. Como vemos, en este caso el rendimiento ha tenido muchísimo más que ver y por tanto es más importante el rendimiento en este caso. De forma visual, ¿cómo se resume todo esto? Pues es muy sencillo. Tenemos por aquí una gráfica que nos lo va a explicar todo ahora mismo. Si vemos esta gráfica, observamos que al principio la conclusión que sacamos a esta respuesta es que las aportaciones son más importantes. Y aquí en azul vais viendo las aportaciones, cuánto representan del beneficio, digamos, o de lo que se le suma a esta cartera. Aquí vemos que siempre, año tras año, obviamente el rendimiento va teniendo más importancia, hasta que llega un momento, al cabo del año 5 o 6, obviamente eso siempre dependerá de las aportaciones y del rendimiento que tengamos, pero a partir de ciertos años ya invirtiendo, el rendimiento empieza a ser más importante. Y ya llega un momento en los años que te vale muchísimo más la pena mejorar el rendimiento un 1% que no hacer esa aportación periódica que estabas haciendo hasta ahora, porque obviamente cuando tú tienes una cartera de 100.000 euros, te vale mucho más la pena conseguir un rendimiento de un 8% que pase a ser un 9 o de un 9% que pase a ser un 10 a aportar pues 100 euros de más, porque el peso o el efecto que va a tener sobre esta cartera va a ser mínimo. Segunda parte muy importante de la cartera. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 20.000 euros ahorrados y nos da por invertir? ¿Qué debemos hacer? ¿Invertirlo todo de golpe o bien ir haciendo aportaciones periódicas poco a poco hasta que lleguemos a invertir esos 20.000 euros que tenemos? Y básicamente veremos pues, si es mejor invertir todo o hacer este DCA, que significa Daily Cost Average, que básicamente significa pues, ir haciendo aportaciones periódicas de un mismo capital. Bien, por un lado, imaginemos en el caso en el que aportamos todo, que es este que te he puesto por aquí,
la gráfica y ves en azul nuestra aportación de 30.000 euros y a partir de ese año ya empieza a haber una revalorización gracias a los rendimientos que vamos consiguiendo. De 30.000 pues ya tendríamos casi 33.000, al siguiente año 35.000, al siguiente año casi 40.000, al final interés compuesto. Al cabo de 15 años acabaríamos teniendo 95.165 euros sin haber hecho ni una sola aportación. ¿Qué sucede si nosotros en vez de realizar esto de invertir estos 20.000 de golpe, lo vamos haciendo poco a poco? Pues sucede este otro caso de aquí. Vamos invirtiendo cada año esos euros que vamos teniendo en partes proporcionales, de forma que obviamente al cabo de 15 años el dinero invertido va a ser 30.000, tanto en un caso como en el otro. Pero obviamente al hacerlo de forma escalonada, nosotros no tenemos 20.000 euros en el cual se aplica el rendimiento desde el principio, sino que tenemos, por decir algo, 750. Al siguiente año aportamos 750 más, al siguiente 750 más, y así de forma consecutiva, acabando por tener 58.648 euros a cabo de 15 años. Bien, visto así, parece ser que de primeras lo más óptimo es invertir todo nuestro capital y a partir de ahí que empiecen a haber revalorizaciones. Pues bien, podría ser que fuese así, pero no es tan claro como crees. Bien, si venimos por aquí al Excel que he usado para hacer estas gráficas, tenemos el siguiente caso. Una persona cuenta con un total de 30.000 euros. La persona tiene la opción de invertir los 30.000 euros de golpe o ir haciendo aportaciones periódicas. ¿Cuál sería mejor alternativa? Aquí pongo una nota muy importante, y es que, como se invierte a largo plazo, suponemos un mercado creciente en ambos casos y que no se encuentra ni en máximos ni en mínimos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que básicamente, si nosotros invertimos estos 30.000 euros en la parte alta, más alta de máximos del mercado, cuando ese mercado empiece a caer, porque los mercados siempre son cíclicos, ya lo sabemos, lo que pasa es que con la distribución de dinero es diferente. Entonces ya tenemos un primer punto en el que hay que tener mucho cuidado, y es que en el momento de invertir todo nuestro dinero podremos encontrarnos en una fase del mercado no idónea y por tanto acabar perdiendo mucho dinero. Eso por un lado. Por otro lado, aquí he aplicado el mismo rendimiento para los dos casos. Y vemos pues obviamente el resultado que te había graficado en las gráficas de la presentación. Aquí tengo el mismo caso pero ampliado a más años. Y aquí eso lo he hecho de la siguiente forma. ¿Qué sucede si tú, pues obviamente no tienes ni idea de invertir en bolsa y no puedes aportar todo tu dinero porque no sabes ni qué estás haciendo, ni dónde lo estás metiendo, ni nada? Es decir, en el caso donde invertimos todo de golpe, suponemos que, yo que sé, el rendimiento que logramos es de un 5%. En cambio, al ir metiendo el dinero de forma escalonada, tú vas adquiriendo conocimientos con el paso de los años, más experiencia, etc. Entonces, a lo mejor sí que al principio tu rendimiento es de un 5%, pero ese rendimiento del 5% es con poco dinero. ¿Qué sucede cuando pasan ciertos años? Pues que ese rendimiento va aumentando y justamente te va aumentando el rendimiento y los conocimientos cuando tú vas teniendo más y más y más dinero. Por tanto, ponemos aquí un caso de un 12%. ¿Qué sucede cuando nos ponemos a analizar qué pasa año tras año? Pues aún con esta gran diferencia de rendimiento, como el capital sobre el cual se aplica es mucho más grande en el primer caso que en el segundo, aún teniendo mejores rendimientos, vemos que aquí el dinero que tenemos acumulado en la cartera no se llega a igualar hasta el año 24. Y ojo, cuidado, porque en este año 24, donde tenemos el mismo dinero, obviamente han pasado ya 24 años, y si tienes el mismo dinero tanto en un lado como en otro, a partir de este año siendo la misma persona, se supone que el rendimiento va a ser el mismo. No sé si me explico. Es decir, a partir del año 24 el rendimiento va a ser del 12% tanto para un caso como para el otro, porque el que invierte 30.000 euros de golpe, pues obviamente siempre va a hacer un monitoreo, va a ir estudiando el mercado, se supone que no se deja ese dinero ahí aparcado y ya no se vuelve a mirar nunca más. Entonces, realmente invertir todo el dinero de golpe siendo objetivos podría ser la mejor opción o la que te va a conseguir más revalorizaciones a lo largo del tiempo, pero sí que es verdad que eso es mucho como a nivel teórico, que si lo hacemos en un mal momento de mercado, si no tenemos conocimientos, si no sabemos lo que estamos haciendo, sí que aparte de que no vamos a dormir tranquilos, tenemos ese riesgo en la mente, aún viendo estos números, la gente tiene un factor muy psicológico que le podría hacer pues estar preocupado siempre por haber metido tanto dinero en un sitio que no controla para nada, en cambio el otro estar mucho más tranquilo, pero a nivel de rendimientos vemos que sí que parece que ser que invertir mucho dinero de golpe pues suele ser más recompensante a largo plazo. Visto entonces esto,
¿Cuáles son las situaciones o los casos, ordenados un poco en función de si nos conviene más o menos, que tendríamos pues en el mundillo de la gestión de la cartera y de la inversión? De mejor a peor, el primer caso que tenemos es tener ese conocimiento y ese capital. Es decir, tener esos 30.000 euros en el banco y tener el conocimiento para realizar un 12%, un 10%, el rendimiento que sea, pero saber qué estamos haciendo y qué hacemos con el dinero. Por tanto, si esos 30.000 euros los tiene una persona que sabe invertir, pues va a ser la mejor situación cuando tenemos capital y conocimiento. Una segunda situación que solo tiene uno de estos puntos es tener capital. Si tú eres una persona que no tiene mucho conocimiento, pero tienes dinero, capital, y lo sabes invertir, ese capital, aunque sea muy poco el rendimiento, un 3, un 4, un 5, como es un capital muy grande, ese 3, 4 o 5 va a representar mucho dinero. Y por tanto, a corto o medio plazo, como ya hemos visto, va a ser más gratificante. Por otro lado, podemos tener el contrario, es decir, mucho conocimiento, todo lo que tú quieras, pero no tener ese dinero, necesitar irlo acumulando. De esta manera pasaría como la segunda opción que hemos visto, que la persona iría haciendo poquitas aportaciones según vaya ganando ese dinero, pero que le va a ser más gratificante a largo plazo, es decir, al cabo de esos 24 años en este ejemplo, 25, 26 o los que sean. Y ya obviamente, por último y como peor caso, tendríamos que no tengas ni conocimiento ni capital. De ser así, deberías pues conseguir todos esos ingresos que te van a permitir invertir y a la vez que los vas consiguiendo irte formando. Y una manera muy buena de irte formando sería suscribirte a este canal, activar las notificaciones y dejar un me gusta si te ha gustado este vídeo. Nos vemos a la próxima.